El tema de la palabra a tratar hoy es un tema donde lo vamos a intentar traer apaciblemente. Es un tema doctrinal. Por lo tanto, es un tema en el cual más que nada debemos de prestar atención y poner todo nuestro entusiasmo en ello. ¿Amén? Y lo que quiero hablar es el porqué de la muerte expiatoria de Jesucristo. Amén. Todo aquel que lo desee puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y el versículo sería el 14, el 15 y el 17. Hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Saltamos al 17 y dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. La gloria sea para Dios. Amén. El apóstol Pablo tiene que decir a los corintios estas expresiones porque algunos negaban la resurrección corporal de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo tiene que decirles que si Cristo no ha resucitado, aún siguen atrapados en sus delitos y en sus pecados. No ha habido liberación de pecado. Por lo tanto, la predicación es falsa, la fe que profesa el creyente es falsa y no tiene ningún sentido este tipo de evangelio. Y esto radicó, podemos ir al libro de San Mateo capítulo 28, 15, porque los fariseos mandaron emisarios que proclamaran por todos los lugares que Cristo no resucitó, sino que todo lo contrario, que por la noche los mismos discípulos fueron al sepulcro y se apropiaron del cuerpo. Y ese es el porqué el cuerpo de Jesucristo no estaba aún en el sepulcro. En los versículos que acabamos de mencionar dice así, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y en el 15 dice: y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el mismo día de hoy. Y es este el por qué los judíos no creen, una de las partes que no creen que el Mesías fuera el Hijo de Dios, porque no creen en la resurrección corporal de Jesucristo. Y tengo que decirles que la resurrección entre los muertos de Jesucristo al tercer día salir del sepulcro fue la señal más grande jamás dada. Amén. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, 38, dice la palabra: la generación perversa pide y demanda de Cristo señal. Aun cuando Él estaba en la tierra antes de ser crucificado, los fariseos y los saduceos habían oído de que Él se movía en prodigios y señales. Por lo tanto, se han acercado ante Él y le han dicho: bueno, demandamos de ti señal. Y Él dice: la generación perversa y malvada demanda de mí señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal, al igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches encerrado en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches encerrado en el centro de la tierra, pero he aquí al tercer día resucitará. La señal más grande jamás dada. Ha entrado en el templo de Jerusalén, según vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 2, 18. Y ha visto que en el templo están los cambistas, están vendiendo las palomas, están vendiendo los carneros. Y ha entrado allí el Mesías y ha empezado a tirar todas las mesas de los cambistas. Se ha alborotado, se ha enfadado y ha dicho: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros le habéis convertido en cueva de ladrones. Y aquellos que se acercan, los judíos, le dicen: ¿qué autoridad tienes tú para hacer esto? Muéstranos alguna señal para que podamos comprobar con qué autoridad tú haces esto. Y el Mesías dice: en 3 días este templo que veis lo destruiré, y a los 3 días yo lo levantaré. Y los judíos y los fariseos decían: ¿cómo es posible? Si este templo ha tardado 45 años en edificarse, ¿cómo es posible que el Mesías pueda decir que en 3 días lo derribará?
mas en 3 días lo levantará, porque no estaba hablando de aquel templo ni aquel lugar de adoración, estaba hablando de su cuerpo físico, estaba diciendo: nadie me quita la vida, soy yo el que la pongo, soy yo quien voluntariamente voy a ir a la cruz, soy yo el que voluntariamente voy a morir. Y señores, al tercer día este templo será levantado por la autoridad y el poder de Dios. La señal más grande jamás dada, la resurrección de Cristo. ¿Y el por qué? La muerte y resurrección. Se crea el primer hombre llamado Adán, y por desobedecer entra el pecado, y por el pecado la paga del pecado, que es la muerte, y la paga del pecado, que es la muerte, ha pasado a todas generaciones. En Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre todos han sido constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Dice: pero la ley se introdujo porque el pecado abundó, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Toda la humanidad sellada por el pecado y por la muerte, por la desobediencia de Adán. Pero sin embargo, por la obediencia de un hombre íbamos a ser constituidos justos. Y dice: pero la ley se introdujo. Se introdujo la ley y los sacrificios. Como el primer hombre seguía teniendo el pecado y toda la descendencia no tenía acceso, y Dios ha querido instituir una organización de sacrificios, ha ordenado hacer un tabernáculo donde tendría que entrar el sacerdote. Él ha establecido ese sacerdote humano, serían los descendientes de Aarón, los ayudantes serían los levitas, los descendientes de Leví, los que tendrían que sacrificar sacrificios de animales para cubrir el pecado de la humanidad. Dice en Hebreos 5: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres para ofrecer sacrificios por el pueblo y por él mismo todos los años. Allí el sacerdote tiene que entrar al tabernáculo, tiene que ofrecer una víctima por el pueblo y por él mismo todos los años. En Levítico 4 dice: para las ofrendas del pecado entraban en el tabernáculo para sacrificar un cordero sin pecado y sin mancha. Todos los años tenían que entrar a sacrificar por el pueblo. Pero todos sabemos que la palabra expiación quiere decir cubrir. Cubría el pecado ante los ojos de Dios, pero no lo quitaba del medio. El primer sacrificio de animales lo hizo el mismo Dios. Cuando desechó del huerto del Edén Adán y Eva, ellos salieron desnudos y fue Dios quien mató los animales y quitándoles la piel les cubrió, y fue el primer sacrificio. Y es por eso que hizo la ordenanza de los sacrificios. La sangre expiatoria de los animales cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Y año tras año, moría un sacerdote de su misma dinastía, ponían otro año tras año, y no se conseguía quitar el pecado de la humanidad. Necesitábamos un sacerdote y necesitábamos una víctima que acabara con el pecado de una vez y para siempre. Amén. El sacerdote que entraba en el tabernáculo, hermanos, tenía que ser puro, sin pecado y sin defecto. La víctima que se ofrecía por el pecado, que era el cordero, tenía que ser sin defecto y puro y sin mancha. Si una de las dos cosas fallaban, el sacerdote caía fulminado delante de la presencia de Dios. Y es por eso que se le ataba una cuerda con unas campanillas a la altura del tobillo. Si las campanillas sonaban, es que había sido acepto el sacrificio delante de Dios. Pero sin embargo, si él fallaba como sacerdote o la víctima expiatoria moría, caía fulminado y tenían que arrastrarlo hacia afuera, porque nadie podía entrar al lugar santísimo.